Hola, mi nombre es Adrián. En el siguiente video vamos a dar una explicación del libro Las células de la mente de Ricardo Tapia. Para comenzar, el primer capítulo se titula ¿En dónde estás? Al principio nos narran la historia de un hombre que se ve expuesto a una explosión, la cual le arrebata todas sus funciones sensibles. Queda sin lengua, queda sin poder ver. Lo único que alcanza a percibir en cierto momento es la posición en donde está. Se da cuenta de que él está acostado en una cama y está narrando esto dentro de su mente. Nos está contando qué es lo que sucede dentro de él, cómo percibe, cómo alcanza a escuchar ciertos susurros y ciertas cosas. En el siguiente subtema de este capítulo nos habla de los sentidos. Entonces ya ahí nos comenta que esta situación hipotética en la que nos estaban narrando era para hacer referencia a cómo nuestros sentidos nos dan la oportunidad de percibir el mundo a nuestro alrededor. La conexión que tienen estos sentidos a través del sistema nervioso periférico y central nos permiten distinguir, ¿no?, nuestra posición, en dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos y relacionarnos por ende con nuestro entorno. Nos comentan en el siguiente subtema, que son las neuronas receptoras. Comentan acerca de esta función que tienen este conjunto de células que nos ayudan a que proporcionan la comunicación entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central y al cerebro, todo a través de la médula espinal. Nos comentan que sus núcleos son muy grandes y que los axones pueden llegar a ser demasiado extensos. Tienen unas membranas que son los nudos de las terminales axónicas, y nos permiten recibir estas señales y así mandarlas a todo el sistema nervioso central para que sean interpretadas por las distintas áreas del cerebro y así proporcionarnos las sensaciones y la movilidad. Los reflejos, que es el siguiente sistema, nos comentan que son estos disparos como involuntarios que reciben, las neuronas reciben estas señales y reaccionan de inmediato, ¿no? Nos comenta también esta función que hemos pasado en el doctor, en donde con un pequeño martillo golpea nuestra rodilla y al sentir los nervios, este contacto, mandan la señal del impulso y provocan que se mueva nuestro pie, ¿no? Nos habla también de los medios interiores y exteriores. El medio interior es justamente todos nuestros órganos, nuestra sangre, las vísceras, y el medio exterior es aquel que nos está rodeando por completo, todo lo que sucede fuera de nosotros. Se necesitan, y es muy importante el medio interior, porque es el que asimila todo lo que sucede en el exterior. Las neuronas motoras son estas neuronas que permiten y dan impulso a los músculos. Mandan estas señales para contraerse y estirarse. Las respuestas involuntarias son justamente estos impulsos que suceden a través de las neuronas motoras, que nos ayudan a tener un acto reflejo. Y listo. Muy bien, en el segundo capítulo, titulado ¿Cómo dices?, comenzaremos hablando con respecto al lenguaje o la comunicación. Creemos que el lenguaje
escrito y oral son la base de esta comunicación del ser humano. Sin embargo, las gesticulaciones como la sonrisa, los movimientos físicos aportan mucho más a este lenguaje de lo que tenemos en cuenta. También hablaremos sobre las afinidades y las uniones. El átomo, construido por un núcleo y alrededor se encuentran los protones y los neutrones, buscan para construir células más complejas o unidades de materia más complejas tener afinidad con estas afinidades eléctricas, que sería compartir un protón y un neutrón de carga positiva y uno de negativa, formulando así unidades más complejas. Si esto no puede suceder de una manera natural, los mismos átomos intercambian o ceden protones o neutrones para que esto tenga cierta afinidad y relación y así puedan construir moléculas más complejas. Las macromoléculas son sobre todo formadas en nuestro organismo o en nuestro sistema por células, por átomos de carbono. Los átomos de carbono son afines a muchos elementos, capaces de construir células aún más complejas. Esta es la macromolécula, como lo dice su nombre, es una célula demasiado grande, es una célula que puede adoptar un tamaño muy grande. Sus propiedades son muy específicas, capaces de construir mecanismos que mantienen las funciones de las células vivas, ¿no? La forma tridimensional con la que se terminan construyendo estas macromoléculas es resultado de estas proteínas que comparten que comparten cierta composición. La forma en la que estas moléculas se comunican es a través de estas proteínas. También se comunican de una manera química, que es, bueno, en realidad es química, y tienen que ser afines unas a otras. Las proteínas tienen que tener cierta afinidad y ciertas características para que puedan comunicarse entre sí. Muy bien, la información molecular y reacciones nos habla sobre cómo estas moléculas o estas partículas son especialmente laboratorios, pues se puede decir reducidos, químicos, ¿no? Ya los vimos en clase con relación a la bomba de sodio y potasio, el potencial de acción y potencial de reposo, que son estas funciones químicas que realiza la célula ya compuesta, o la célula de la que hablamos ahorita, que es la función neuronal. Sin embargo, todas las células producen y generan reacciones químicas con las cuales se potencian y se alimentan. La comunicación entre el sistema nervioso. El sistema nervioso está compuesto por completo de estas células neuronales que perdieron o que dejaron de ser células como de otro tipo para tomar esta gran característica de ser células que se dedican especialmente a comunicarse. Se comunican a través de reacciones químicas y reacciones eléctricas que son denominadas como sinapsis. Estas células perdieron hasta la misma capacidad de reproducirse las unas a las otras, o de reproducirse ellas mismas y crear nuevas células. Son las únicas células que no se reproducen a sí mismas. Se establecieron estos mecanismos de comunicación complejos para dar resultado al lenguaje, dar resultado a las funciones que se manifiestan como emociones, a controlar las sensaciones y en medida todas las funciones del cuerpo. Esa es parte del segundo capítulo. En el tercer capítulo, titulado Las células de la mente, comenzamos hablando de Aristóteles y su postulado Las partes de los animales, que afirman que el cerebro del ser humano es el más grande de todos los animales en proporción a su cuerpo. También le creía que la función de este órgano
era regular la temperatura, ya que el corazón, siendo un órgano caliente, tenía o necesitaba un regulador, y ese era el cerebro. En 1873, el italiano Camillo Golgi descubrió el uso de una sal de plata llamada el cromato de plata para teñir las células nerviosas, y esto le dio pauta a Santiago Ramón y Cajal para que formulara este estudio científico, el más completo hasta hoy con respecto al sistema nervioso central. Tenemos más de 10.000 millones de neuronas en todo nuestro sistema nervioso. Cada una se encarga de ciertas situaciones específicas, tienen formas diferentes, que es lo que trata el siguiente versículo, que nos dice que las células, la forma de las neuronas son extremadamente variadas, ¿no? Pero todas cuentan con estas partes, como es el soma, como son los axones y las dendritas. Las dendritas por donde reciben esta información, los axones, las terminales axónicas, que es por donde terminan o se comunican con otras células, en donde se genera la sinapsis. Tienen ciertas formas estrelladas, aunque varían mucho en estas capas. Ahí tenemos neuronas o células piramidales, tenemos motoneuronas, tenemos neuronas estrelladas, como lo dices vos. También tenemos estas células del cerebro, llamadas células gliales o neuroglia, que se encargan de hacer las funciones que las células no pueden hacer, como limpiar de neurotransmisores. Cuando los neurotransmisores quedan afuera, ellas se encargan también de reciclar a las células que ya han perdido su funcionamiento o sus tejidos. El enredado o la arquitectura neuronal es muy compleja, es demasiado extensa, y se percibe como una red, ¿no? Lo que se conoce como redes neuronales, en donde todas estas células se encargan de comunicarse unas tras otras, y gracias a este entretejido es que podemos percibir, sentir, ¿no? Nuestros sentidos están íntimamente relacionados con estas conexiones o estos tejidos neuronales. Esto es todo. El cuarto capítulo, titulado ¿Qué lenguaje hablas?, comenzamos hablando del experimento de Otto Lewis, que extrajo un corazón de una rana y lo puso en una caja de Petri con los fluidos necesarios, como plasma y líquidos que se encuentran normalmente en las células, para que este corazón se continuara, o si estuviera en su ambiente. Lo que se dio cuenta es que continuaba latiendo por un automatismo por más de 2 o 3 horas. Otto Lewis experimentó con estos corazones de rana, también administrando otros químicos presentados en el cuerpo de la rana, para darse cuenta que el latido también disminuía, ¿no? Así es como empieza a medir esta comunicación química, ¿no? Después llegamos al planteamiento que tenía Aristóteles con respecto a que la sangre era por donde se comunicaba o se conducía toda la comunicación del cuerpo. Llega Descartes y dice que él le llamaba el espíritu animal a Aristóteles, y después Descartes llega y dice que son cuerdas alimentadas por fuego, que son por donde se conduce todas las señales del cuerpo. Después llegamos al experimento de Luigi Galvani, que puso en el cuerpo también de una rana unos trozos de alambre de cobre a través de su espina dorsal, y llegando a sus músculos, por donde implementó corrientes eléctricas, lo que causó que hubo contracciones en sus músculos de la rana. Él decía que había dos tipos de electricidad, la animal y la corriente, a la que hoy conocemos como corriente alterna. Después llega Alessandro Volta, el que creó la primera batería voltaica, y descubre que en realidad
se puede excitar los músculos a través de cualquier corriente voltaica, que es exactamente la misma corriente voltaica, o la corriente eléctrica es exactamente la misma que se genera en el cuerpo, la que se genera o la que podemos generar en el exterior del cuerpo. Después, la comunicación entre las neuronas descubrimos que es química. Ahí está, tienen que ser primero afines estas neuronas para poder ser comunicadas. Al llegar este potencial de acción que excita a la neurona y provoca que se abran las membranas, lo que libera una serie de neurotransmisores que la siguiente neurona, la neurona receptora, tiene que conocer este lenguaje o tiene que ser afín químicamente para que pueda recibir estos neurotransmisores. En medio de esta neurotransmisor, Santiago Ramón y Cajal descubre que existe un espacio de 2 nanómetros a un espacio de 20 nanómetros, dependiendo las neuronas y cómo se comuniquen o en la posición en la que estén, y lo llaman sinapsis. Cuando descubrimos que los neurotransmisores y neuroreceptores necesitan tener este mismo lenguaje proteico, que se entiendan proteínicamente o que puedan ser afines químicamente. Conocemos la excitación y la inhibición es a través de estos potenciales de acción, ayudados de la bomba sodio-potasio, y los potenciales de reposo, que es cuando se liberan estos protones, neutrones o estas moléculas de potasio y sodio que existen todo el tiempo dentro y fuera de la neurona. Hay ventajas y desventajas en la comunicación química, que siempre es auxiliada o siempre es provocada a través de un cierto voltaje, o sea que no está separado esta comunicación química y eléctrica, sino que una depende de la otra, o una excita provoca la liberación de estos químicos, ¿no? En especial cuando alcanza cierto grado de voltaje en la neurona y produce que las membranas se abran y así salga estos neurotransmisores que recibe la neurona afín o la neurona receptora. En el capítulo 5, titulado ¿Quién eres?, comenzamos hablando de la historia de Phineas Gage, que en un accidente, en una explosión en su trabajo, terminó con una varilla enterrada desde el ojo izquierdo, atravesó toda la parte de su cráneo. Y era sorprendente en el camino que llegaron los paramédicos ver que, además de estar vivo, estaba consciente. Al retirar la varilla, se dieron cuenta de que no había perdido su memoria ni funciones cognitivas. Sin embargo, después se percataron que se había vuelto una persona hostil y grosera, a lo que hasta sus amigos mencionaban que él ya no era esa persona que conocían. Después de esto se comenzaron a hacer lobotomías. Se dieron cuenta que había áreas del cerebro que conducían o que manejaban específicamente ciertas conductas y ciertos procesos. En las lobotomías que se hicieron justamente para reducir la violencia o la hostilidad en algunos monos, en algunos chimpancés, descubrieron que esto era funcional, lo que los llevó a practicar esto con muchos humanos, con personas, ¿no? Hasta que se empezó a prohibir esta práctica, que se le mencionaba era como parte de la frenología, y la frenología poco a poco fue desapareciendo porque no tenía bases científicas. Se descubrió también que la actividad eléctrica, haciendo pruebas o experimentos en ratones, notaban que al excitar ciertas partes de su cerebro se volvían compulsivos a la hora de comer, a la hora de tener sexo. También había un estímulo en un experimento, un estímulo que les daba reacciones como negativas y no lo volvían a tocar el electrodo. Sin embargo, las reacciones que eran positivas
había ratones que dejaban de comer y dejaban de hacer todas sus actividades con tal de estar todo el tiempo dándose esos estímulos de placer. También cuando se dieron cuenta que tener un daño en el hipotálamo los volvía también comedores compulsivos y ciertas conductas anómalas en los pequeños ratones. También hablamos de estas funciones específicas que se tienen en el cerebro por ciertas áreas. Después que se empezaron a analizar más el cerebro, nos dimos cuenta de que estos lóbulos, ¿no? Estas divisiones que tiene el cerebro controlan áreas específicas. Hay un área específica que se encarga también de nuestras funciones motoras, del movimiento de los labios, de la boca, y también a partir de este conjunto de neuronas también específicas controlan estas áreas, ¿no? Y los movimientos musculares también, ¿no? Y dirigidos o conectados a áreas del cerebro que son específicas encargadas de esto. Algunos experimentos relativamente simples dieron algunas conclusiones interesantes, justamente como cuando se empezó a hablar o a tratar estos aspectos de los neurotransmisores. Hubo un experimento en donde le daban un neurotransmisor excitador o que excitaba la neurona excitatoria, y veían como el ratón se ponía tenso hasta casi llegar a la convulsión, y después lo inyectaban un neurotransmisor o una droga que era regeneraba una estimulación contraria, y se dieron cuenta que se relajaba, lo que les funcionó para estudiar estas circuitos neuronales en donde dependen de las neuronas excitatorias de las inhibidoras para que el control sea modulado estas funciones cerebrales. 100% depende o se necesita una neurona inhibidora, y está siempre conectada una neurona inhibidora a una neurona excitatoria, ¿no? Lo que genera esta estabilidad en la semántica. Un filósofo, un médico, Trudich, mencionó que de un ansioso empirismo se convertiría en un orgulloso ejercicio de las ciencias exactas, pero que aún estamos muy lejos de llegar a eso. En el sexto capítulo, titulado ¿A dónde vas?, comienza narrando el autor el momento en el que estaba escribiendo el libro y cómo ciertas funciones tenían que estarse cumpliendo al mismo tiempo, ¿no? El hecho de estar escribiendo, generando una nueva narrativa, escuchando lo que sucedía fuera de o alrededor de sí, los ruidos y todo esto, y se preguntaba qué tantas funciones del cerebro tienen que encargarse de esto, de esta capacidad, o son capaces de formular esta atención y al mismo tiempo centrarse en todo lo que sucede en el mundo o aislarlo. Pero se menciona que desde las primeras pinturas rupestres hasta estas construcciones del día de hoy, ¿no? De grandes rascacielos, las pirámides, cómo se construyeron, al final se formularon a través de la misma composición cerebral. Las mismas funciones fueron las que operaron y las que nos han llevado tan lejos en nuestra evolución, en nuestro desarrollo. Hablamos también de las alteraciones de la percepción y la conciencia. Específicamente trata de hacer referencia en las sustancias psicoactivas como los hongos alucinógenos, el LSD, las anfetaminas, que producen estas distorsiones de la realidad y alteraciones de conciencia, ¿no? Que son capaces de cambiar a un grado la química cerebral
para llevarnos a ver el mundo de una manera distinta, ¿no? A percibir estas alucinaciones que pueden ser muy similares a la esquizofrenia, o al menos es lo que se ha tratado de investigar, aunque no han tenido como un preciso la respuesta de si esto es similar o no, pero creen que sí lo es. Eh, También toca el yo, la mente y el cerebro. Habla de esta concepción de si la mente genera las funciones del cerebro o el cerebro concreta las funciones de la mente. Nace el monismo después de romper este dualismo cartesiano que afirma que es una sola composición, que es uno solo el funcionamiento cerebral y el funcionamiento de la mente que generan estas percepciones de la realidad, que al final nosotros siempre vamos a ser subjetivos, o siempre nuestra experiencia va a ser subjetiva, que el otro podrá relacionar algunas cosas que nos han sucedido, pero jamás nos va a entender al 100% cómo es que nosotros percibimos, sentimos. Al final estamos solos dentro de nuestras propias mentes. El último párrafo, bueno, el último subtema menciona si existe un cerebro o dos. El cerebro está separado por tejido calloso que separa los dos hemisferios del cerebro. Sabemos que el hemisferio izquierdo se encarga del control del derecho y el derecho del control del lado izquierdo. Sin embargo, han notado o han descubierto que funcionan a la par, que tienen las mismas capacidades, que funcionan de la misma manera, que generan la misma sinapsis. Entonces se preguntan si existe en verdad un cerebro o existen dos. Han cortado este tejido calloso para tratar de frenar la epilepsia, ¿no? Y lo lograron hasta cierto punto, ¿no? Sin embargo, ha sido controversial, ¿no? Porque han perdido se pierden ciertas capacidades al hacer esto, pero sí se frena la epilepsia. Bueno, ya al final del libro nos menciona que todos estos avances, ¿no? Como la genética, están ayudando mucho al entendimiento de las funciones cerebrales. Sin embargo, aún nos falta muchísimo por descubrir, que es la siguiente meta del conocimiento, y que al conocer esto nos va a llevar mucho más allá al entendimiento de cómo funcionamos, y tal vez a hacer nuevas composiciones, ¿no? En todos los niveles. Entendernos a nosotros, entender cómo funciona el cerebro es primordial para el desarrollo del ser humano. Muy bien, el libro a mí me pareció increíble, de verdad creo que el lenguaje es bastante manejable, se entiende cada uno de los capítulos, del primero al último, ¿no? Se relacionan mucho con todo lo que estuvimos viendo el cuatrimestre. Esta forma de citar a poetas como Neruda, como Borges, a Sor Juana, a Huxley, y relacionarlo con cada uno de los temas me pareció bastante genial. Las primeras historias, bueno, la primera historia en donde este personaje pierde todos los sentidos, me pareció como una introducción perfecta, me atrajo demasiado esta manera de manejar, de usar estos recursos literarios. Y sobre todo es que, a pesar de que usaba términos un tanto científicos, eh, no dejaba de hacer este juego de analogías y de citar, no sé, a estos filósofos y sus postulados como Aristóteles, a Descartes, y entrelazarlos con todo lo que hoy tenemos de por medio en esta materia. Me agradó mucho. Creo que se entrelaza o hace referencias cada uno de los capítulos a todo lo que venimos viendo en el semestre. Retomamos en algunos momentos o hicimos mención de ciertas cuestiones que vienen en el libro en nuestras clases, ¿no? Fue bastante nutritivo. Yo creo que es un libro
es recomendable como para todos, a pesar de que estén o no metidos en la materia, entender cómo funcionan nuestras células, nuestras neuronas, en parte cómo funciona el cerebro, cómo se genera esta comunicación. Es importante, yo creo, para todos, todo aquel que quiera conocerse un poco más. Y me pareció que eh, eh, supo manejar o sabe manejar eh, todos estos recursos, ¿no? Para envolver al leyente. Y fue muy entretenido. Lo leí una vez y después lo leí cuando traté de hacer los resúmenes, aunque grabarme no me es muy ameno, me costó trabajo. Yo creo que es la tarea que más trabajo me costó en el cuatri, pero lo disfruté leyendo, disfruté haciendo esto, ¿no? Así que yo solamente me queda despedirme y agradecer por todo lo que se me enseñó este cuatrimestre, esperando que los siguientes cuatrimestres pues vengan cargados de dinámicas como estas, de tareas como estas, y pues generar más conocimiento. Gracias.